Cordial saludo. En esta oportunidad, desde la mina conformada por Judith Angélica Barrera Lozada y quien les habla, Yomar Adriana Moreno Chingaté, daremos a conocer los fundamentos de las pedagogías críticas basándonos en los siguientes autores. Orlando Falsborda fue un sociólogo colombiano que vivió de 1925 al 2008. En la década de los 50, Orlando Falsborda realizó una amplia investigación con los campesinos del altiplano cundiboyacense, quien después de generar el conocimiento de la realidad de este grupo social, construyó lo que se conoció como investigación-acción participativa, que no fue más que una inserción en el proceso social con el objetivo de conocer y obtener una identificación de los grupos con quienes se adelantaban los procesos de investigación, no solo para obtener la información necesaria para el investigador, sino con el objetivo de generar impacto y contribuir al cambio y transformación social de estos grupos. La investigación-acción participativa permitió cuestionar los modelos sociales y académicos existentes hasta el momento de la mitad del siglo XX, instaurando así un pensamiento crítico basado en la ciencia popular. Paulo Freire fue un pedagogo brasileño que vivió entre 1921 y 1997. Los principales postulados de Freire fueron la pedagogía del oprimido y la pedagogía de la esperanza. Ellos se basaban en la educación como un lugar donde se construía el individuo y por ende se construía sociedad, identificando la educación como una acción social que pueda empoderar o domesticar al estudiante. La pedagogía del oprimido se basaba en que el estudiante era el oprimido y el educador el opresor. Hacia la década de 1960, a partir de su encuentro con el marxismo, Freire plantea la educación como una práctica de la libertad, generando así un proceso de que el estudiante sea consciente de su realidad y pueda generar procesos de transformación, teniendo en cuenta la construcción dialógica, el humanismo crítico, las prácticas emancipadoras y la reinvención. Estos aspectos son importantes a tener en cuenta a fin de convertirse en agente autotransformador de sus realidades, basándose en el poder de reconocer la educación como una práctica política. La pedagogía crítica de Henry Giraud se basa en una serie de fundamentos claves que cuestionan las estructuras de poder y promueven las reflexiones críticas en la educación. Hoy les hablaré de algunos de los principios fundamentales de este enfoque. El primero va a ser la conciencia crítica, y Giraud se enfatiza mucho la importancia de desarrollar una conciencia crítica en los estudiantes, lo que le permitirá cuestionar y analizar las estructuras de poder y de desigualdad y opresión que existen en la sociedad en la que se desarrollan. Giraud ve la educación como una práctica política que puede transformar la sociedad, aboga por la enseñanza como una forma de empoderamiento a los estudiantes para que se conviertan en ciudadanos activos y comprometidos por la lucha de la justicia social, pero a la vez él reconoce el papel importantísimo que tienen los profesores en este proceso, y en su libro Los profesores como intelectuales nos aboga o nos invita a que el gran proceso del conocimiento desde nuestra labor, desde nuestra vocación docente, va a posibilitar que los estudiantes lleguen a esta comprensión de su educación como una práctica política y transforma. La crítica de la cultura popular. Giraud analiza la cultura popular y su influencia en la formación de la identidad y la conciencia de los estudiantes, y examina cómo los medios de comunicación y la cultura popular pueden perpetuar la desigualdad y la discriminación en una sociedad, y nos propone una búsqueda de la justicia social y la equidad, abogando por una educación que desafíe la opresión y los paradigmas tradicionales concebidos y promueva, en cambio, una cultura de la inclusión y de la igualdad. McLaren se enfoca en analizar y comprender las estructuras de poder, especialmente en relación con la educación, y examina cómo las estructuras afectan a los grupos marginados y desfavorecidos. Y al igual que Giraud, McLaren ve la educación como una práctica política y social y aboga por que los estudiantes se involucren activamente en la lucha por la justicia y la transformación de la comprensión de las estructuras de poder. McLaren se enfoca en analizar y comprender las estructuras de poder, especialmente en relación con la educación, y examina cómo las estructuras afectan a los grupos marginados y desfavorecidos. Y al igual que Giraud, McLaren ve la educación como una práctica política y aboga por que los y las estudiantes se involucren activamente en la lucha por la justicia social y la transformación de la sociedad. McLaren ve la pedagogía crítica como una forma de resistencia contra la presión y la dominación. Cree enfáticamente en que los educadores deben desafiar las normas establecidas y los paradigmas tradicionales y trabajar para cambiar las estructuras de injusticia social. Enfoque en la conciencia de clases. McLaren presta especial atención a la conciencia de clases y la lucha de clases como componente importante de la pedagogía crítica, como un ente para examinarlos. Él examina cómo la educación puede contribuir a la emancipación de esas clases oprimidas y puede generar transformaciones significativas en dichas sociedades. McLaren usa un término que se llama interseccionalidad, y él considera que la interseccionalidad
reconoce que las personas pueden enfrentar múltiples formas de opresión y discriminación debido a muchísimos factores como lo pueden ser el género, la raza, la clase social, la orientación sexual, etc. Esto se refleja en su enfoque en la justicia social y la equidad. Para eso viene otro término que es la crítica de la globalización y el capitalismo. Y McLaren analiza críticamente la globalización y el capitalismo, destacando a estas como fuerzas que pueden perpetuar la desigualdad y la explotación.